En este video vamos a conocer la más simple protección contra cortocircuito. Simulamos un cortocircuito, automáticamente el sistema se autoprotege liberando la carga. Si mantenemos el cortocircuito por un gran tiempo, el sistema automáticamente se autoprotege hasta que liberemos el cortocircuito y reactivemos la carga. Vamos a empezar con el análisis técnico del diagrama esquemático paso a paso para tu aprendizaje. Continuamos con la implementación de la tarjeta PCB y finalizamos con las pruebas técnicas realizando simulaciones de cortocircuitos. Así que ¡empecemos! Pues bien, nuevamente con ustedes vamos a empezar este interesante proyecto hablando de la más simple protección contra cortocircuito. Este es otro de los proyectos básicos y elementales con muy pocos componentes y lo más importante, va a cumplir sus objetivos técnicos ideales como para proteger cualquier carga contra un cortocircuito. Vamos a empezar primero definiendo los componentes que conforman este proyecto sencillo y fácil de realizar por cualquier persona porque utiliza componentes básicos de la electrónica. Vamos a empezar describiendo que se va a alimentar con una fuente de poder de 12 voltios. La carga también debe ser obviamente una carga de 12 voltios. Podemos ver acá a la izquierda un botón de reset que en sí es un botón pulsador, un push button. Podemos ver el circuito principal es este relay de 12 voltios, 10 amperios. O en detalle, la corriente de la carga está en función al relay. Si tu relay es de 10 amperios, obviamente tu carga no puede ser superior a los 8 amperios, 9 amperios, no, nunca 10 amperios o superior a 10 amperios porque vas a destruir el relay. La parte electrónica que va a controlar a este relay está formado por lo más básico, un pequeño transistor, en este caso NPN, que puede ser el 2N2222A, o en este caso yo utilicé el BC337, es un transistor NPN. Tenemos una resistencia, en este caso un potenciómetro, una resistencia variable de 250K, haciendo un divisor de voltaje. La parte media del cursor se va moviendo y podemos regular la cantidad de corriente de la base hacia el emisor en función a la resistencia de este divisor de voltaje, la resistencia hacia arriba y hacia abajo de este potenciómetro. Y a la derecha tenemos dos indicadores LEDs, como he dicho. Este es un circuito muy simple, dos indicadores LED, un LED verde que me va a indicar la presencia de corriente cuando existe corriente en la carga, valga la redundancia, y el LED rojo que se va a encender cuando recién activamos el dispositivo o lo alimentamos con una corriente y un voltaje, en este caso de 12 voltios. El LED rojo también se va a encender cuando se produce un cortocircuito y vamos a conocer si ha existido un cortocircuito y necesitamos resetearlo con el botón de reset. Esta resistencia de 1K, como siempre lo hemos dicho, si trabajamos con 12 voltios, la resistencia limitadora de corriente siempre tiene que ser 1K, de preferencia, puede ser 1.2, 1.5, pero para 12 voltios por lo general es 1K. Y obviamente el conector de salida. En este momento vamos a empezar el análisis técnico, que es la parte más importante de este video, porque nosotros no podemos buscar un video o un circuito, ya sea en internet, en cualquier lado, si no conocemos cómo funciona. Eso siempre lo vamos a ver y lo vamos a recalcar aquí en mis videos de YouTube. Lo más importante para poder entender un diagrama esquemático o un proyecto es conocer cómo este funciona, y para eso existe el análisis. Si no saben analizar la parte electrónica, el diagrama electrónico que encuentran, ustedes no pueden hacer un copy-paste, es decir, copiar y pegar de un circuito X que tienen y simplemente hacerlo. Tienen que conocer cómo funciona, y eso es lo que vamos a explicarles en estos momentos, que constituyen las sólidas bases del conocimiento. ¿Ok? Vamos a empezar con el análisis técnico en estos momentos. Rápidamente, porque la verdad es muy sencillo. Cuando alimentamos los 12 voltios en primera instancia, podemos ver que la corriente siempre va a tender a ir del positivo al negativo. Por lo tanto, esta corriente tiene que circular por este circuito y regresar siempre por tierra para que cierre el circuito. Si la corriente va por acá, llega al botón pulsador, lo encuentra abierto porque no se ha pulsado, no va por acá, simplemente sigue su trayectoria por la parte superior, llega a este punto, y en el contacto 5 es un contacto normalmente cerrado con el punto 1, con el contacto 1, por lo tanto la corriente va a tender a ir por ese punto al estar cerrado el relay y no se ha alimentado, en este caso, la corriente sobre la bobina. Por lo tanto, la corriente va a circular por el contacto normalmente cerrado, aquí, va a llegar al LED rojo y va a llegar a este punto. En este punto la corriente siempre va a tender a ir a tierra, y por lo tanto, si va por la parte superior no va a poder ir porque el diodo, el otro LED verde, está polarizado de manera inversa. Por lo tanto, la corriente va a ir por esta resistencia por dirección de 1K y cierra el circuito a tierra.
y en ese primer instante de tiempo el LED rojo se va a encender porque hasta ahí no hemos activado nada y obviamente no va a existir corriente en la carga. Entonces la función de este botón de reset va a cumplir o va a realizar dos funciones, va a dar redundancia. La primera de ellas es activar la corriente sobre la carga. ¿Y cómo activo la corriente de la carga? Simplemente presionando este interruptor. Cuando yo presiono este botón pulsador, lo que estoy haciendo es enviando la corriente sobre la bobina del relay de 12 voltios y cierra el circuito a tierra. En ese instante de tiempo, este contacto normalmente cerrado se va a abrir y se va a cerrar con el contacto normalmente abierto. Es decir, voy a cerrar el contacto 5 con el contacto 2. Y esto va a hacer que la corriente circule por acá, vaya por acá, ya no por abajo, sino por entre el 5 y 2 está cerrado, llegue por acá y vaya a la carga y la carga se energice. Y no solamente ello, sino que la corriente va a tender a ir por acá para tratar de cerrar el circuito por tierra, siempre y cuando este transistor, el BC337, esté polarizado de una manera adecuada. ¿Y cómo lo polarizamos de una manera adecuada? Con este potenciómetro de 250K, que es un divisor de voltaje y que va a entregar la corriente necesaria a la base para que este transistor trabaje en saturación y haga que la corriente circule del colector al emisor, y no solamente ello, cierre el circuito por la bobina a tierra y que la corriente regrese hacia el punto negativo. En otras palabras, cuando yo cierro este contacto del botón pulsador, se activa la carga solamente en ese instante de tiempo, pero yo debo en ese instante de tiempo también mover el cursor de este potenciómetro para polarizar la corriente base necesaria y este señor conduzca. Entonces, al yo cerrar este botón pulsador, también necesito con un destornillador mover el cursor de este potenciómetro para regular la corriente de base y hacer que este señor se dispare en saturación y también circule la corriente por la bobina. De esta manera yo voy a garantizar de que cada vez que yo presione por única vez este botón de reset, la corriente va a llegar a la bobina y va a hacer que este contacto se cierre y estos 12 voltios ya vayan entre el 5 y 2, vaya corriente a la carga y la corriente también vaya por el transistor, polarice la base y también se enganche el transistor, se cierre y circule hacia tierra. De esta manera yo estoy enganchando el transistor en saturación para que este relay cierre sus circuitos y se mantenga cerrado. En ese instante de tiempo, después de que yo he presionado por única vez y por única vez también he regulado la corriente por el potenciómetro, ya la corriente va a circular en este sentido por la carga y la carga se va a activar. Y no solamente ello, al circular la corriente por acá, no solamente llega la corriente a la carga, sino también la corriente va a circular por el diodo LED, porque está polarizado de manera directa, hacia la resistencia de 1K y cierre el circuito y este otro diodo LED se va a apagar. En otras palabras, cuando ya hemos activado por única vez el botón de reset, llega corriente de la carga y se enciende el LED verde. El indicador de la luz verde del LED nos va a decir que estamos alimentando nuestra carga con los 12 voltios. Hasta ahí estamos bien, está funcionando el circuito sin ningún problema. Y aquí viene la parte de la protección electrónica con este circuito muy simple. ¿Qué sucede si yo junto los contactos de la carga, en este caso estos dos polos, y hago que exista una sobrecorriente en la carga? A esto se conoce como cortocircuito. Recuerden, en un cortocircuito la corriente se eleva al infinito teóricamente, y yo al cerrar estos contactos lo que estoy haciendo es produciendo un cortocircuito y no solamente ello, haciendo de que el relay se pueda destruir. Y para evitar de que el relay se destruya, aquí viene la protección. Y no solamente el relay, sino también se destruya la carga y obviamente nuestra corriente, nuestro voltaje en la alimentación de nuestra casa va a sufrir un daño. Para evitar eso justamente, este circuito de protección lo que hace es, cuando se eleva la corriente al máximo, esta corriente que viene por acá, por este contacto de la fuente de alimentación de los 12 voltios, la corriente es tan elevada que esta resistencia es muy pequeña de la carga y por lo tanto la corriente va a circular, la mayor cantidad de corriente va a circular por la carga al infinito y por acá no va a haber mucha corriente que polarice al transistor en la zona de saturación y no solamente ello, este transistor se va a abrir internamente, o sea va a dejar de funcionar en ese instante de tiempo, no va a circular corriente de colector emisor, no polariza al relay y al no haber corriente sobre el relay regresa a su estado original inicial, cerrando el contacto 5 con el punto 1 y abriendo este contacto. De esta manera, lo que estoy haciendo, el voltaje automáticamente regresa al punto inicial entre 5 y 1, se prende el LED rojo, el LED verde ya no se prende y la corriente circula por acá. De esta manera, yo desactivo la corriente sobre la carga al haber un cortocircuito y no solamente yo protejo a la carga, protejo a mi instalación eléctrica y protejo a este circuito de protección.
¿Ok? En ese instante de tiempo yo ya corté la alimentación a la carga y el circuito se está autoprotegiendo. Por más que yo presione el botón de este botón reset, botón pulsador, lo alimento nuevamente, hago que el relé trate de llegar acá, pero nunca al haber un cortocircuito, nunca este transistor se va a activar porque toda la corriente va a tratar de ir a tierra y obviamente no podemos hacer de que constantemente mantener presionando este botón. Si hay un cortocircuito y tengo el LED rojo prendido, no voy a estar presionando cada rato. Yo ya sé que existe un cortocircuito porque ya se protegió y no hay voltaje en la carga, no hay corriente en la carga. Lo que tengo que hacer es solucionar el problema del cortocircuito acá. Una vez que ya he solucionado el problema, regreso al punto inicial en donde básicamente no existe corriente, presiono por única vez el botón de reset, nuevamente regreso al estado inicial en donde la corriente circule por este punto. Entre el punto 5 y el punto 2 llega corriente de la carga, se apaga el LED rojo, se enciende el LED verde. ¿Por qué? Porque estoy polarizando el transistor, en este caso NPN, cerrando el circuito por el relay y activando la carga. De esta manera yo estoy autoprotegiendo mi carga y mi instalación eléctrica de la presencia de un cortocircuito. Como ven, es un circuito muy sencillo y fácil de realizar. Hasta aquí esa parte. Ahora sí vayamos a la tarjeta de GLC PCB y luego su implementación. Continuamos entonces. Como siempre lo hago en cada uno de mis videos aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé y mandé a fabricar mis propias tarjetas electrónicas solo aquí en GLC PCB. Como sabrás, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vamos a abrirlo y viéndolo bien, no es color negro, que es uno de mis preferidos. A decir verdad, es un color violeta. Ahí están viendo otro de mis colores también ideales para poder hacer y mandar fabricar sus propias tarjetas. Están viendo de color violeta. Miren los detalles técnicos en la fabricación, la calidad del circuito impreso. Este es un circuito impreso de 2 capas, incluso hay líneas en la parte superior del diseño que yo realicé. Acá hay una línea en la parte superior del serigrafiado y en la parte inferior obviamente el serigrafiado normal de la capa inferior. Recuerden, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gastos de envío. También pueden mandar a fabricar diversos tipos de tarjetas de diversas formas, y no solamente ello, sino también una mayor cantidad, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Asimismo, GLC PCB presenta el servicio SMT, que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Para ello, lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu cotización instantánea para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación, y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días de el estado del viaje va a llegar en menos de una semana. Realmente GLC PCB a través de este servicio te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350.000 componentes en stock para poder hacer realidad el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes. Así que ya sabes, date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLC PCB. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes uno a uno sobre la tarjeta PCB, con mucho cuidado sin dañarlo. Vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños, la resistencia en este caso, luego continuamos con el transistor BC337, luego el trim pot, continuamos con el botón pulsador, luego los 2 diodos LED, el rojo, luego el verde, el conector de salida, el relay y el conector de entrada. Y luego de ello vamos a darle una pequeña chocolateada, como estamos viendo. Y como por arte de magia, la tarjeta PCB está terminada, como están viendo ahí. La magia, la edición, ya montado y soldado los componentes electrónicos. Podemos ver la entrada de voltaje de 12 voltios, la salida de la carga, el relay, el transistor BC337, el potenciómetro, el push button, la resistencia de polarización de los 2 diodos LED rojo y verde. Y después de haber visto esto, ahora sí estamos listos para realizar la parte más importante, las pruebas. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte final, la parte más importante, las pruebas. Tengo la tarjeta ya conectada a la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es de 12 voltios, como están viendo acá, 12 voltios, no le he prendido todavía, 12 voltios.
Nuestra carga es un foco convencional de auto, en este caso le voy a poner un foco de hasta 3.6 amperios aproximadamente. Los LEDs están apagados. Cuando yo encienda la fuente, voy a tener que configurar el trim-pot para poder activar la carga sin ningún inconveniente. ¿Ok? Vamos a empezar esta prueba. Voy a encender la alimentación y el LED rojo se enciende. El LED rojo se enciende, como lo hemos dicho, y hasta ahí no tengo corriente en la carga. Para pretender darle corriente a la carga, yo presiono el botón de reset para resetear y activar el relay y enganchar el transistor. Pero en estos momentos yo no he seteado el voltaje de disparo de base emisor para que este señor se enclave y cierre el contacto normalmente abierto. Entonces, cuando yo presiono este interruptor, el botón pulsador simplemente va a tratar de activar el relay. Se va a querer prender la lámpara, pero no puede, miren, porque el transistor no se está enclavando, no lo estoy activando entre base y emisor. Para ello, lo que tengo que hacer es, con un desarmador plano, voy a mover el potenciómetro hasta que este señor se active y ahí ya está activado. Esto se hace por única vez, ya tengo la corriente de base al transistor, el transistor ya está enclavado. Voy a apagar la fuente y nuevamente regreso al punto inicial. Cuando enciendo la fuente, el LED rojo se va a encender, pero yo ya tengo configurado el voltaje base emisor cuando dispare el enclavamiento del transistor y del relay a través del botón de reset. Cuando yo presiono el botón de reset, automáticamente voy a enclavar el transistor, en este caso el BC337, y el relay va a cerrar sus contactos y va a activar la carga. Y ahí estamos listos. Hasta ahí es el funcionamiento normal, convencional. Yo ya no necesito hacer nada. En otras palabras, el interruptor, este botón pulsador, cumple dos funciones. La de activar la carga cuando encendemos recién el circuito después de que hemos enclavado ya el transistor, y la segunda función más importante es cuando se produce un cortocircuito. Hemos visto la primera opción, ahora vayamos a la segunda funcionalidad cuando se produce un cortocircuito. Vamos a simular un cortocircuito con nuestro alicate de pinzas. Vamos a juntar estos dos contactos de la carga para que se produzca un cortocircuito y la corriente se eleve al infinito. En ese instante de tiempo automáticamente se va a desenclavar el transistor, va a abrir los contactos de relay y se va a proteger la carga. El LED verde se va a apagar y el LED rojo se enciende. Vamos a ver. Ahí están viendo. Se activó. Yo ya liberé, en este caso, el cortocircuito y voy a volver a activar nuevamente como empezar a de cero. Y ahí están viendo. Nuevamente, cortocircuito en la carga. Y lo puedo volver a activar. ¿Y qué sucede si yo mantengo el cortocircuito en la carga? Se produce el cortocircuito, se protege el sistema, se prende el LED. ¿Y qué sucede ahora si yo mantengo el cortocircuito? Ahí. Y yo trato de encender. Miren lo que sucede. Porque puedo destruir el relay. Para evitar esto, tengo que solucionar el problema del cortocircuito y luego activar la carga de manera normal. De esta forma, yo puedo proteger cualquier carga de manera más simple, con muy pocos componentes, a través de un relay y esta configuración del transistor y de su enclavamiento. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y nuestra pasión en la electrónica, y si este video te gustó, no te olvides por favor de darle like. Recuerda, darle like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta. Apoyemos este canal y podamos seguir creciendo juntos. Asimismo, te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Te he dejado durante todo el video, este pequeño video, pero muy importante, te he dejado mis redes sociales. Y si no te acuerdas, puedes ir en la descripción de este video, en donde se encuentran los enlaces para que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Asimismo, muy importante es que me puedas seguir aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención, y los espero como siempre con nuestra pasión en la electrónica en la siguiente semana con más videos aquí en mi canal de YouTube.